Me toca, buenas tardes a todos. Me toca presentar la primera conferencia de este ciclo, que es a la vez la primera actividad que organizamos en el marco de un convenio que celebramos con la Universidad de San Isidro, cuyo rector es precisamente Enrique del Percio. Enrique, estamos muy contentos con este convenio, con este acuerdo institucional con una universidad que además de la excelencia académica, nos damos cuenta que manifiesta un especial interés por las materias o las disciplinas que hacen a un área tan sensible para la sociedad como es la justicia, pero además por los valores que representa la universidad con los que nos sentimos consustanciados en relación con promover al hombre y la cultura y con especial atención a las personas más vulnerables. Bueno, en este caso hemos elegido un tema de derechos humanos para empezar este acuerdo y este ciclo, que es también de particular, es de mucha importancia para la provincia de Salta, para mi provincia, además de interés tanto para Enrique como para mí. Y justamente es propicia la oportunidad por el fallo del que hablábamos reciente, en donde se condena a nuestro país por incumplir los derechos de comunidades indígenas salteñas. Creemos que ese fallo precisamente nos motiva en particular a los jueces y a los operadores del sistema judicial, a todos los operadores del sistema judicial, justamente a analizar con profundidad estos derechos y además intentar comprenderlos, y por eso intentar comprender la subjetividad y la identidad cultural que está detrás de esos derechos fundamentales. Por eso la idea fue abordar la temática de una forma más integral, no solamente desde lo normativo, sino también y fundamentalmente desde la filosofía del derecho, de la sociología y de la psicología. La primera conferencia, que se llama El sujeto y subjetividades comparadas, ser o estar siendo alguien, está a cargo de mi querido amigo Enrique del Percio. Enrique es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones, rector de la Universidad de San Isidro, cuenta con una amplia trayectoria docente en prestigiosas universidades de Europa, Estados Unidos, así como de nuestro país y de América Latina. Es autor de numerosos libros, artículos científicos y periodísticos. Fue investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco. Ya no quiero demorarlos más, los dejo en palabra de Enrique para empezar esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Verónica. Es realmente un gusto reencontrarte, aunque sea por este medio. Siempre es un gusto el reencuentro con la gente querida. Bueno, quiero saludar a todos, a todas. Veo mucha gente que quisiera nombrar, pero se nos iría mucho tiempo y eso es lindo, ¿no? Cuántos nos estamos encontrando. Sí quisiera destacar la presencia de María Laura Ochoa, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro, con quien estamos trabajando y avanzando tanto en líneas de investigación como en líneas de vinculación con la comunidad, en esta temática que nos ocupa muy particularmente, porque como decíamos cuando asumimos nuestra gestión, el grito de los pobres, el grito de la tierra, son un solo grito y el Papa Francisco nos convoca a tomarnos muy en serio esto. Después veremos por qué tomarnos en serio esto, no porque seamos gente buenita, ni porque se nos haya ocurrido tomar esta decisión ética porque sí, sino porque realmente anhelamos realizarnos como personas y sabemos que no podemos realizarnos si no nos realizamos como comunidad, entendiendo la comunidad en un sentido fuerte, es decir, comunidad no solamente con los otros seres humanos que andamos dando vueltas por acá, sino también comunidad con nuestros ancestros, comunidad con los que vendrán, comunidad con nuestra tierra. Entonces, en este aspecto, me gustaría señalar dos o tres cosas
que habíamos conversado también con Verónica cuando ella gentilmente me invitó a hablar, y yo le decía, mirá, yo el fallo vine siguiendo las alternativas como toda persona que estamos preocupadas por estos temas, pero lo seguí a nivel periodístico, no soy un experto ni un especialista en esto, y me da mucha vergüenza hablar de un tema donde sí hay expertos y especialistas que lo vienen trabajando, pero lo que me pidió Verónica es que trabaje un tema que sí venimos desarrollando desde hace mucho, que son los aspectos sociológicos y filosóficos que tienen que ver con la comprensión del derecho de propiedad a partir básicamente de las distintas concepciones de la subjetividad que encontramos en las diversas culturas comparadas. Entonces, en este sentido, de lo que vamos a hablar es de esto. Pero no quisiera meterme con este tema de las subjetividades sin hacer un par de alusiones al fallo. No al fallo en sí mismo, sino a elementos concomitantes. En primer lugar, creo que todos los que de alguna manera u otra estamos trabajando en el ámbito jurídico, para todos nosotros, entonces, a ver, verá que acá Laura me está diciendo que ingrese con ID y contraseña. ¿Tengo que volver a ingresar? No, doctor, es un mensaje para el chat. Discúlpeme, lo mandé en me lo genérico. mandaste, ojo, porque me lo mandaste a mí por privado, no llegó al chat. Sí, ahora sí, discúlpeme. ahora sí. Discúlpeme Creí que no se estaba dando. ahora sí. Bien, decíamos entonces que hay, en primer lugar, todos saludamos felices este fallo, obviamente por el contenido del mismo y por lo que este fallo implica en un montón de aspectos que seguramente ya los colegas que hablarán después, Diana y más seguramente Renato, sobre el final de este ciclo van a desarrollarlo con más enjundia. Pero hay un tema que es la oportunidad. Indudablemente el fallo lo saludamos alegres y felices, pero llega un poco tarde, ¿no? El sufrimiento, la angustia que han pasado estos pueblos no se refleja en la alegría que nos da el fallo. Y por otro lado, el fallo es una punta de un iceberg. O sea, en este caso hay una entidad que consiguió llevar esto hasta estas instancias. Primero hasta nuestra Corte Suprema. Recordemos que ya en el 2005 hubo un fallo que, sin embargo, el Estado miró para otro lado, si soy distraído. Ustedes en Salta recuerdan mucho mejor que yo el plebiscito que se hizo en Rivadavia. Bueno, este tipo de cuestiones. Pero esto nos lleva a algo más profundo que esta situación en particular. Y es la de tantas violaciones a los derechos humanos que existen y que no llegan a ningún lado. Violaciones no solo por parte de los estados, también por parte de las empresas, que muchas de las empresas que son bastante más fuertes que muchos estados están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Y no se hace nada. Y no se hace nada, y es cierto que es difícil hacer algo, pero en nuestras facultades algo podemos hacer. Cuando uno ve la mayoría de los programas de las asignaturas de derechos humanos y de las incluso carreras de posgrado en derechos humanos, y advierte que prácticamente todo está orientado a pensar los derechos humanos como si tuviera que ver exclusivamente con la tarea de los abogados que intervienen cuando la violación ya fue cometida, estamos advirtiendo que algo está mal. Cuando vemos que hay muy pocas materias que trabajen como contribuir a la organización comunitaria para que la violación de los derechos humanos no tenga lugar, nos damos cuenta que algo está mal. Como dice Costas Doucinas, ese filósofo con quien tuve la suerte cuando estuve en la Universidad de Londres de compartir, de conocer, de aprender, tiene un libro traducido al castellano que se llama El fin de los derechos humanos, donde justamente plantea que cuando los derechos humanos son cosa nada más de abogados, de tratados y de convenciones, los derechos humanos están llegando a su fin. Así como el pensamiento feminista dice lo personal es político, bueno, pues los derechos humanos son políticos. No podemos pensar entonces a los derechos humanos desde un paradigma juridicista que se quede contento y feliz cuando sale un fallo como este, cuando hay realidades que las tenemos que abordar desde otros aspectos, porque el derecho es político, aunque eso no significa que el derecho sea una rama de la política, no, significa que hay una interacción muy fuerte entre derecho
y política que van para un lado y para otro. Cuando en esos años tan fascinantes del periodo de entreguerras en Alemania se dan las discusiones que todavía hoy siguen siendo de las más interesantes para los que hacemos filosofía jurídica, cuando un Kelsen decía tenemos que mantener un derecho puro, no contaminado de lo político, cuando un Carl Schmitt decía el derecho es solamente la voz y la manifestación del poder político de quien tiene la decisión, aparece un Hermann Heller advirtiéndonos que hay un vínculo muy complejo y muy difícil de ida y vuelta entre derecho y política. Vínculo que además no se agota en el derecho y la política como si fueran dos cosas descarnadas y que no tuvieran nada que ver con los seres humanos que actúan. Vínculo entonces que requiere pensar en la subjetividad de aquellos que actúan en política, en derecho, porque el modo en que nosotros concibamos la política, el modo en que concibamos el derecho, el modo en que nos concibamos a nosotros mismos, incide directamente en el modo en que vamos construyendo política, que vamos construyendo derecho, que vamos construyéndonos a nosotros mismos. Entonces, en este sentido, es que de lo que vamos a hablar es de las distintas construcciones de subjetividad para ver a partir de ahí las distintas nociones de derechos y particularmente de derecho de propiedad. No voy a hacer aquí, no me voy a detener a distinguir entre sujeto y subjetividad, simplemente señalo que no es lo mismo. El sujeto básicamente tiene que ver con lo que uno no es, con lo que nos falta, con el agujero que tenemos. Y eso es el sujeto. Como el sujeto no es, entonces es universal. En cambio, la subjetividad es lo que es construido a partir de la historia, de la cultura, y eso cambia de un lugar a otro. O sea, hay algo que en el fondo todos nosotros somos y que ese algo es precisamente ese algo que nos falta. Cuando San Juan de la Cruz plantea que nosotros somos esa nada y que es en esa nada donde encontramos nuestra plenitud, porque encontramos a Dios, eso es la tradición cristiana, la idea de la nada budista, o la idea también muy parecida que tenemos y que la vamos a ver después si tenemos tiempo en la filosofía andina, casi todas las filosofías aparece esto de la falta como constitutiva. Eso es el sujeto. La subjetividad es todo lo de alrededor, lo que la sociedad de alguna manera va conformando, pero que en ese diálogo interior con eso que nos falta, esa subjetividad que nos viene de afuera, en cada uno de nosotros se hace de una manera distinta. Esto suena muy difícil, ¿no? Y es un tema muy difícil. Entonces, como es un tema muy difícil, voy a tratar de abordarlo desde una perspectiva más fácil. Sé que puede parecer pueril, que puede parecer tonta la manera en que lo voy a abordar. Prefiero que parezca tonta y se entienda y no que parezca más erudita, más académica, pero que no se entienda. Y como tenemos, no quiero extenderme más de media hora a partir de ahora, entonces voy a trabajar con estos ejemplos y después en el diálogo, en todo caso, los podemos conversar un poco más. La problemática que vamos a abordar, si después quieren, les puedo pasar bibliografía o algunos otros elementos como para poder ir profundizando. De hecho, es tema de todo un curso que damos en la Universidad de Girona en Culturas Jurídicas Comparadas, precisamente. Así que vamos a ver cómo hacemos para meter el curso en media hora, ¿no? Había un cuento cuando yo era chico que decía, ¿cómo haces para meter 5 elefantes en un Fiat 600? Bueno, metés 3 adelante y 2 atrás. Acá vamos a hacer algo así, ¿no? Ustedes son muy chiquitos, muy chiquitas, Vero, las Lauras, Marcela, pero Héctor seguramente recordará que en el año 2002 se jugó el Mundial de Corea-Japón. El Mundial de Corea-Japón, el director técnico de la Argentina era Marcelo Bielsa. Y justo en pleno mundial voy a almorzar con Rafael Bielsa, con el hermano, y con Pablo, con un amigo.
claro, a Pablo y yo, los dos futboleros, íbamos a almorzar para hablar de temas de literatura que nos interesaba, pero en realidad, tanto a Pablo como a mí, lo que nos interesaba era almorzar con el hermano del director técnico y que nos cuente los chimentos de vestuario, qué es lo que estaba pasando dentro del vestuario. Y entonces nos cuenta Rafael que el Burrito Ortega, el 10 de la selección, jujeño, no podía concentrarse más de 5 minutos en la charla técnica de Bielsa. Para los que nos gusta el fútbol, sabemos que para Bielsa la charla técnica es algo fundamental, no es un tema menor. Nosotros en ese momento habíamos ido a almorzar, me acuerdo, al viejo restaurante Ligur, lamentablemente después se cerró, y dijimos, claro, lo que pasa es que el burrito tiene problemas con la concentración porque tiene problemas con el alcohol, porque no terminó la secundaria, entonces no está acostumbrado a concentrarse, como si el burrito tuviera problemas de inteligencia. Ahora bien, después yo me puse a mirar al burrito en la cancha. Yo aclaro que soy hincha de Lanús, pero mi ex era fanática de River y a mí me encanta ir a la cancha, así que vivíamos cerquita de la cancha de River, me resultaba fácil ir. Íbamos cada vez que River era visitante, teníamos platea ahí, y empiezo a ver al burrito en la cancha. El burrito estaba no concentrado 5 minutos, estaba a los 90 minutos concentrado. ¿Cómo era posible que no se concentrara en la charla técnica, pero sí en el partido? Y además, nosotros habíamos pensado que el Burrito Ortega no era inteligente. Mirándolo en la cancha, uno se daba cuenta que no es que sea inteligente, es inteligentísimo. De paso, estoy usando la palabra cancha, que como saben ustedes es una voz quechua, ¿no? Entonces, no solamente es inteligente, sino que es inteligentísimo. Cómo jugaba sin la pelota, cómo manejaba los tiempos. Cada vez que uno lo ve al burrito en una entrevista, se da cuenta que ya es muy inteligente, entre otras cosas, porque el burrito tiene un gran sentido del humor. Y el sentido del humor es signo inequívoco de inteligencia. ¿Qué nos llevó entonces a nosotros a pensar que el problema de Orteguita era falta de inteligencia? Dejemos por ahora al burrito ahí y pasemos al 2000. Seguramente ustedes conocerán a Araceli González. Araceli González va a hacer unas declaraciones fortísimas, tremendas. Tal es así que fueron tapa de una de las revistas que en ese entonces tenían más salida, más tiraje. Va a decir Araceli González, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida. Repito la frase, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida. Está bien, uno dirá, le estaba hablando a Adrián Suárez, le quería decir a Adrián Suárez, yo tengo sexo con quien quiero, me separé de vos, pero tengo sexo con quien quiero. ¿Por qué no dijo tengo sexo con quien quiero? ¿Por qué estaba usando una forma tan rebuscada como la de decir yo soy dueña de mi cuerpo y de mi vida? Pero lo llamativo no es esto, sino que yo traté de conseguir a antropólogos, psicólogos, colegas audaces para ver si se animaban a buscar qué clase de yo es el yo de Araceli que puede sobrevivir sin cuerpo y sin vida. Si a mí me sacan mi cuerpo y me sacan mi vida, yo, Enrique del Percio, no existo. Araceli existe sin cuerpo y sin vida. ¿Se entiende la lógica? Si yo digo, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida, estoy diciendo que puedo existir sin cuerpo y sin vida. Lo llamativo es que a nadie le importó esto. ¿Qué pasa? Nosotros, hay una tribu, la tribu más rara que existió nunca en la historia de la humanidad, que es una tribu que se desarrolló sobre todo en la península occidental de Asia, ese sector normalmente llamado Europa, que se caracteriza por tener un tinte de la piel más claro que otras etnias, y que es la única tribu que ha llegado a considerar algo tan raro como pensarse que uno puede tener un yo separado de su cuerpo y de su vida. Después vamos a dedicarle unos minutos a ver por qué pasa esto, que no es algo casual. Pero antes, quisiera ver algunas consecuencias de esto. ¿Y qué tiene que ver lo de Araceli con lo del Burrito Ortega? El Burrito Ortega es típicamente tributario de la filosofía andina. Para la filosofía andina, lo mismo que para prácticamente todas las filosofías, excepto la filosofía étnica blanca,
yo soy mi cuerpo, yo soy mi vida. O mejor dicho, porque el verbo ser también es un verbo que solamente existe en las lenguas indoeuropeas. La traducción más correcta sería algo así como yo estoy siendo mi cuerpo, estoy siendo mi vida. Recordemos que el verbo ser no existe en hebreo, por ejemplo, de donde es una pésima traducción pensar que cuando Dios le dice a Moisés, esa famosa Yahvé, que ¿no? Yo soy quien soy, no, yo estoy siendo lo que sigo siendo, sería una traducción más correcta, ¿no? Porque no existe la palabra ser, existe el estar siendo. Bien, después vamos a ver la importancia de esto. Por ahora solamente lo señalamos. Entonces, si yo pienso en la subjetividad del burrito Ortega, yo estoy siendo mi cuerpo. Por lo tanto, yo no soy un yo que le da órdenes a mi cuerpo en función de lo que mi director técnico me dijo. Para los que nos gusta el fútbol, si nosotros vemos, por ejemplo, un partido Alemania-Brasil de los comunes, no el de la goleada de Alemania en el Mundial anterior, sino el de los partidos comunes, donde hay una enorme paridad entre Brasil y Alemania. Y siempre uno mira cómo juega Alemania y se da cuenta de cuál es la estrategia del técnico. Porque los alemanes tienen un yo que le da órdenes a su cuerpo. En cambio, los brasileños son corpos que juegan fútbol. La filosofía tupí-guaraní o la filosofía bantú, sobre todo en su vertiente yaraguá, que son las filosofías más presentes en el pueblo brasileño, no pueden cubrir la idea de un yo, de un eu, separado de seu corpo, de su vida. ¿Se va entendiendo la lógica esta? Para los que no les gusta el fútbol, pensemos en términos de danza. Si nosotros vamos desde, más o menos desde Porto Alegre, pero sobre todo desde Río de Janeiro o desde San Pablo para el norte, hasta México, del lado del Atlántico, y vamos a bailar a cualquier lugar donde haya un baile popular, y vemos que se juntan una pareja y salen a bailar y es impresionante lo bien que bailan. Y es típico que vos estás tomándote tu caipiriño, tu mojito, esto es agua, pero tu caipiriño, tu mojito, y viene la chica que te dice, oye chico, ¿por qué tú no bailas? Y vos decís, no, ¿qué voy a ir a bailar yo? Mirá cómo bailan ustedes, es impresionante. Y ella te dice, pero no te preocupes, porque cuando tú vienes, tu cuerpito solo escucha la música, y vos le decís, no, yo tengo un yo que está a medio metro de mi cuerpo y que desde que él lo escucha hasta que le manda la orden, recibe otra cosa, ¿no? Hace un par de años empecé a hacer danza con mi hija, que es profe de danza, y aprendí a hacer los 8 pasos de Despacito, pero me salen perfectos. Pero le tenía que decir a Paz, por favor, apaga la música que me distrae, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno es un yo que da órdenes a su cuerpo. Cuando uno ve cómo bailan, ahí la tenemos Tania Mota de Oliveira, que veo que nos está escuchando. Cuando uno ve en la tierra de Tania cómo bailan, uno dice el ballet de Caruaru, el ballet de Recife, el ballet de Bahía, el ballet de Panamá, el ballet tiene que ser infinitamente superior al Bolshoi, y no. ¿Por qué no? Porque el ballet implica un yo que da órdenes a su cuerpo. ¿Se entiende la diferencia en esto? Y uno entonces diría, ¿y esto qué tiene que ver con la comunidad y con el fallo? Y muchísimo que ver. Si yo me siento a mí mismo como que soy, o mejor dicho, que estoy siendo mi cuerpo y que estoy siendo mi vida, mi corporalidad y mi vida es necesariamente en relación con los demás, con aquellos que se encargan de producir el alimento, de producir la indumentaria, de construir la casa, estoy siendo también con la tierra de donde me viene el alimento, con la tierra de donde vienen los productos de mi indumentaria, con la tierra de donde sale el ladrillo. En cambio, es decir, yo me voy a sentir comunidad con todos ellos. En cambio, si yo siento que soy el dueño de mi cuerpo y que soy el dueño de mi vida, la cosa cambia. Yo entonces voy a sentir que preexisto a la colectividad. Y entonces voy a sentir que yo, para poder vivir mejor, me junto con los otros, me asocio con los demás.
entonces yo no voy a entender la vida en común en términos de comunitas, sino que la voy a entender en términos de societas, de sociedad. ¿Se entiende la diferencia, no? Obviamente, en este segundo caso, estoy pensando en términos de Hobbes, de Rousseau, de Locke. Después voy a volver a Locke. Es decir, voy a ver a la vida colectiva como resultado de un contrato, de un pacto, y por lo tanto voy a hablar de sociedad y no de comunidad. La palabra comunidad viene del latín comunitas. Munitas deriva de munus. Munus significa hacer algo, cuidar, construir algo con otro, hacer algo con otro. Cuando alguien hace algo para vos, vos se lo devolvés remunerando, ¿no? El munus aparece ahí. Cuando vos, en cambio, sentís que de alguna manera tenés que aislarte del otro, que el otro te puede atacar, que el otro te puede invadir, y te cuidás a vos mismo y requerís de alguien que te cuide a vos, de lo que estamos hablando es de la inmunitas, de la inmunidad. El paradigma jurídico moderno opone comunitas e inmunitas. Justamente lo que plantea, se nota con toda claridad para los que nos gusta la filosofía política en Hobbes, pero no hace falta que te guste la filosofía política. En general, todo el derecho occidental desde el siglo XVI, pero más claramente desde el siglo XVIII en adelante, está pensado justamente para evitar la herida del otro, para evitar justamente que el otro te pueda afectar. Es decir, para garantizarte una cierta inmunidad. Bien, acá estamos hablando evidentemente de paradigmas distintos. En América Latina somos las dos cosas. En América Latina somos el Burrito Ortega y somos Araceli González. Y muchos de nosotros somos las dos cosas al mismo tiempo. A mí me ha pasado dar clases, sobre todo en la Europa más pensando Francia, Inglaterra, Alemania, y donde les cuesta muchísimo entender un tipo de subjetividad donde vos te asumís como que existís en relación con los demás. En cambio, cuando vos das clase en ámbitos claramente andinos, o cuando tenemos, y con Verónica ha tenido, cuando tenemos los alumnos que vienen particularmente de Angola, pero también de Mozambique, de otros países de África, en el doctorado en Derecho de la UBA, es muy interesante, pero cuando vas a conversar con ellos después, claro, les hace ruido esa concepción del individuo aislado del resto de la sociedad. Les cuento una brevísima anécdota como para redondear un poco esto. Hace justamente 5 años, en el 2015, me acuerdo que tuve que ir a dar un seminario más o menos informal en Francia, donde un colega había armado con gente de distintas disciplinas. Entonces, para evitar elegir un texto sobre este tema, ¿no? La subjetividad, para evitar elegir un texto o de psicología, o de filosofía, o de sociología, donde unos se sintieran muy cómodos y otros lo vieran como algo ajeno, entonces preferí tomar una novela de Houellebecq, que es un autor muy popular en Francia. La novela se llama Las partículas elementales. Se trata de una familia, pero básicamente 2 hermanos, uno de los cuales hace física de las partículas. Y claro, el tipo dice, no hay partículas elementales. Nosotros ya sabemos desde hace 100 años, dice él, desde principios del siglo XX, que no hay un átomo como partícula elemental, pero tampoco hay protones, electrones, neutrones. Adentro de cada una de estas, a su vez, se puede descomponer y no nos quedan partículas elementales. Es pura energía, por lo tanto no hay nada. Y como no hay nada, entonces
en la novela todos terminan como el orto, ¿no? El que no se suicida termina enfermo, triste. ¿Viste? Bien a la francesa, que viste que los intelectuales en general, pero sobre todo los franceses, creen que si vos te la pasás mal, sufrís y qué sé yo, está mejor. Los tipos les encanta sufrir, ¿no? Les encanta sufrir. Vos distinguís al intelectual porque es un señor que te puede citar un montón de versiones de Medea, de memoria, pero que difícilmente conozca los 4 evangelios. Y claro, vos decís, bueno, porque al tipo le gusta más Grecia que Jerusalén, sí, pero preguntale por Aristófanes o preguntale por Plauto o por la comedia, tampoco. Al intelectual le encanta sufrir, eso en general, pero al francés más todavía, ¿no? Entonces, cuando vos al francés, ¿qué es lo que le pasa al intelectual europeo? Justamente como no puede asumir la idea de relación como fundante, la sustancia es lo fundante, porque tiene el verbo ser muy metido, el ser se opone a la nada. Por lo tanto, si no hay ser, si no hay una partícula elemental, entonces lo que hay es nada. Se entiende este tema, ¿no? En cambio, anda, me acuerdo una vuelta también que tenía yo que dar una charla en Cartagena, habían armado por un tema de una fundación alemana, entonces íbamos a hacer una charla en Cartagena, y yo elegí hablar de Heidegger porque es uno que más o menos lo conozco, no soy especialista en esto, y yo mientras iba caminando y veía a esa gente feliz en Cartagena, le decía, yo pensar que un tipo como Heidegger dijo por qué es el ser y no más bien la nada, y el tipo tendió a deprimirse. Anda a decirle a cualquiera de estos cartageneses que están acá, digo Cartagena de Indias, la de Colombia, no la de España, ¿no? Anda a decirle a cualquiera de estos por qué es el ser y no más bien la nada. Y te va a decir, mira, chico, no sé, pero en todo caso estamos siendo. Si yo asumo la realidad a partir de esta idea de la sustancia, como te hace el europeo, que si vos le pedís al europeo, definime qué es un ecosistema, el tipo te va a tener que hablar necesariamente en términos de sustancia. El ecosistema es un árbol, más otro árbol, más las piedras, más el agua, más el aire, más los animales, más, o sea, una sustancia que al relacionarse con otra conforma un ecosistema. O del otro lado, los que están en el tema de la ecología profunda, hay una mega sustancia, Gea, Gaia, y nosotros existimos como parte de esa mega sustancia. En cambio, el andino entiende al ecosistema como la Pachamama. La Pachamama es relación. Es una suma de relaciones porque es relación. Cuando vos haces los envíos a la Pachamama delante de la Pacheta, en estas ceremonias que vos ahí sentís realmente que sos parte de eso. La Pachamama necesita de vos de la misma manera que vos necesitas de ella. E incluso el carácter análogo del concepto de Pachamama, ¿no? Donde también la señora normalmente más anciana del lugar es también llamada la Pachamama. Esta situación tan linda a mí me ha tocado ahí en los valles calchaquíes poder participar más de una vez de estas ceremonias donde asumís ese carácter de relación. Bueno, volviendo a los amigos de Francia, pues es que ellos no podían entender esto, porque ellos cuando yo les trataba a partir de Houellebecq de explicarle que no importa que no haya partículas elementales, porque lo que hay es la relación, ellos preguntaban, ¿pero qué es lo que se relaciona? Y cuando yo les quería hacer entender que la palabra que se refiere a una sustancia y que la palabra es se refiere al verbo ser y que solamente esa tribu tiene esa concepción de la existencia, esa tribu es una filosofía étnica blanca, claro, les costaba muchísimo. ¿Qué pasa con esto? El concepto de propiedad es un concepto de propiedad privada, es un concepto que surge precisamente en los mismos tiempos de Hobbes. Antes, la propiedad en la propia Inglaterra, donde Hobbes está escribiendo, la propiedad más importante era la llamada commons. Commons se escribe con doble M, ¿no? Los commons, generalmente traducidos por bienes comunes, eran esos communus, es decir, eran aquella parte de nuestra comunidad que nos daba, ¿no? Recuerden que el munus significa hacer algo, dar, contribuir, entonces era esa parte justamente que nos daba para poder vivir. Los commons
eran los bosques, los commons eran los campos de sembradío, los commons era el lago donde pescábamos. Es decir, esta noción de propiedad común va a entrar en crisis precisamente con la modernidad. Es largo comentar cómo, igual después si salen las preguntas un poquito podemos hablar de cómo el proceso que se va dando desde el siglo VIII a.C. en Europa hasta llegar primero a Descartes, pero sobre todo a John Locke. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto con la figura de John Locke? Porque John Locke escribe en 1689 su segundo tratado sobre el gobierno civil. Y él va a ser la primera persona que ponga por escrito este concepto tan raro de ser propietario de su cuerpo y de su vida. ¿Y por qué hace esto Locke? Como ustedes saben, John Locke es el gran teórico del liberalismo inglés. Estamos hablando de 1689. En 1688 tiene lugar la Glorious Revolution, la Revolución Gloriosa, que permite la llegada por primera vez de la burguesía al poder político en un Estado. Por lo tanto, necesita la burguesía que legitimar los valores con los que ella llega. La libertad, la igualdad, la propiedad. Libertad para poder contratar libremente, igualdad ante la ley. Recordemos que antes vos no te podías desplazar de una aldea a otra con libertad, no podías producir lo que se te ocurría. Cuando vos hoy comprás cierto whisky o cierto té que dice by agreement of Her Majesty the Queen o by appointment of Her Majesty the Queen, fíjate que muchos, ¿no?, dicen esa. Hoy nos queda como una especie de denominación de origen controlado, pero en el siglo XIII, el siglo XIV, si vos no tenías la autorización del rey, vos no podías producir ni el té, el recientemente descubierto whisky, el té si bien venía de la India en el siglo XIII-XIV no lo harías, pero no podías producir nada. El té fue un mal ejemplo, perdón, porque todavía en el siglo XIV no estaba, pero no podías producir nada si no tenías el appointment de the king o the queen. Es decir, necesitas libertad de industria, necesitas libertad para contratar, libertad para trasladarte de un lugar a otro y para que se traslade también la gente para que venga a trabajar con vos. Todo esto, libertad. La igualdad ante la ley. Vos no podés litigar con un noble cuando el noble resulta que tiene una normativa distinta de la tuya, ni con un campesino cuando él tiene otro estatuto. Igualdad ante la ley. Y propiedad, que el rey no pueda decir me quedo con lo tuyo porque sí. Bien, el problema es que, ¿saben de qué vivía Locke? Era médico de profesión, pero sus ingresos no los hacía como médico, los hacía de las acciones que tenían en la compañía de traficantes de esclavos. Y la mayor parte de la burguesía británica en esa época vivía ya sea del tráfico directo de esclavos o del trabajo de los esclavos en las 13 colonias de América. Depende del año. Entre 1688 y 1776, en algunos momentos el 50%, en otros más del 60% del PBI británico se explicaba a partir precisamente del comercio de esclavos, de la producción de algodón, de tabaco, de café y de té de las 13 colonias, es decir, del trabajo esclavo. ¿Cómo hacemos para justificar al mismo tiempo la libertad, la igualdad de la propiedad y la esclavitud? Y que además le sacamos esas tierras a los indígenas, porque las tenían en común y no las procuraban bien. Bueno, porque Dios nos dio a todos, dirá Locke, esto no es una carta secreta, esto está en el segundo tratado que lo pueden acceder con toda tranquilidad por internet. No son documentos secretos que Locke escribió en acuerdo con 3 o 4 burgueses de la época. Él lo que va a decir es, Dios nos dio a todos la tierra en heredad para que la hagamos producir. Y nos dio a cada uno de nosotros nuestro cuerpo y nuestra vida para que hagamos producir la tierra. Por lo tanto, si hay algunas personas, algunas gentes, que no hacen producir eficazmente
la tierra, entonces nosotros respetamos su libertad esencial, por supuesto, pero solamente vamos a tomar la propiedad sobre su cuerpo y sobre su vida. ¿Se entiende la lógica de esto? Es decir, ahí aparece la idea del derecho al propio cuerpo, precisamente como un derecho que fundamenta la esclavitud. Por eso cuando yo a veces veo a algunas chicas bien intencionadas con sus pañuelos verdes que andan diciendo yo tengo derecho a disponer de mi propio cuerpo, pues sí, bueno, está bien, podés pensarlo de esa manera, pero ojo, porque es un argumento profundamente androcéntrico, profundamente eurocéntrico y sobre todo es un argumento que eleva el derecho de propiedad a niveles que solamente un liberalismo propietarista muy recalcitrante plantearía, porque equivale a algo así como decir yo no voy a permitir que el subterráneo pase por abajo de mi casa porque mi derecho de propiedad se extiende desde los cielos hasta los infiernos, como decía el derecho romano. Bueno, hoy a nadie se le ocurre plantear que yo no voy a dejar que por mi casa pase, qué sé yo, el gas para que le llegue al vecino porque es mi derecho de propiedad. No. Entonces, pero en última instancia lo que subyace a esa noción de que yo soy dueño de mi cuerpo y dueño de mi vida es ese derecho que claramente tiene su origen y que, como les decía, es muy largo ir explicando acá, tiene un desarrollo histórico, no es natural. Y entonces acá sí voy a ir cerrando con lo siguiente. Uso la palabra no es natural. En realidad, la palabra natural también es una palabra muy rara. La Biblia no tiene el concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza, que tampoco es la fisis griega, es un concepto romano que se las trae. Y digo esto porque hay muchos que plantean la necesidad de fundamentar la propiedad privada como derecho natural. Y es un tema bastante complejo, porque si bien es cierto que la Iglesia Católica desde el siglo III incorpora el concepto de naturaleza, incorpora el concepto romano de naturaleza de los estoicos, que era la moral del imperio. Por razones políticas en ese momento le convino a la Iglesia aceptarlo. Pero la Iglesia, la naturaleza no es la fisis griega. La fisis griega se parece más al concepto de naturaleza en las distintas palabras que las distintas lenguas usan, porque para el griego la fisis lo que implicaba es continuidad y ruptura. La fisis lo que implicaba es que siempre después del otoño llega el invierno, pero nunca un invierno es igual a otro. Siempre después de, siempre una coneja va a parir conejitos, pero nunca un conejo es igual a otro. ¿Se entiende esto? O sea, hay continuidades y rupturas. Y esto es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, si decimos la familia es de orden natural, por supuesto. Pero no es la misma la familia romana, donde el pater tenía derecho de vida y muerte sobre los filii, que la familia que tenemos hoy en las distintas culturas. Lo que siempre hay es familia, obvio. Entonces, el problema es cómo tomemos esto. Entonces, en ese sentido, y voy ya cerrando con esto, alguna forma de derecho de propiedad es natural, sí, pero entendida como fisis, no como natura. A Roma le interesaba pensar a la natura como algo que no cambia, porque le interesaba fundar el imperio en una suerte de orden natural, y porque entonces había dos palabras que eran fundamentales para esa idea de imperio: semper idem, siempre igual. Que es todo lo contrario de lo que nos muestra la naturaleza. ¿Por qué llegamos a la aberración jurídica de hablar de derechos reproductivos del individuo? Ustedes vieron, reproductivo significa producir conforme algo igual a un original. Reproducir significa producir algo exactamente igual. ¿Alguien vio alguna vez un ser vivo exactamente igual a otro? ¿Alguien vio alguna vez una naranja igual a la otra? Exactamente igual. ¿Alguien vio alguna vez un gato exactamente igual a otro? ¿No nos sorprende cuando son muy parecidos y decimos, mirá qué bárbaro, es igual a la gata que mamá o al gato papá? Nos sorprende cuando es muy parecido. Iguales nunca. ¿Por qué podemos aplicar el concepto de derecho reproductivo al ser humano? ¿Por qué la Declaración Universal de los Derechos Reproductivos se dicta en el Cairo en el mismo año donde creamos a la oveja Dolly?
único ser vivo que realmente podemos llamar reproductivo. ¿Tiene algo que ver esto con esa idea de naturaleza como semper idem? Sí, sí, y es nefasto. ¿Cómo podemos salir entonces de esta idea de que somos todos igualitos, sin individualidad, que somos todos engranajes de ese sistema? Pues la única forma de salir de esto es a partir justamente del rescate de la idea de comunitas. Es en la comunitas donde precisamente cada uno, por ser parte del colectivo. Y entonces acá quisiera señalar 3 formas de entender la propiedad para ir cerrando y después abrir un poco al diálogo posterior. Para aquellos que asumen a la libertad como clave de bóveda para entender la sociedad, la política, y la libertad entendida en un sentido absoluto, como mi libertad es mi capacidad de hacer lo que se me da la gana y que solo encuentra límite en el otro. ¿Escucharon esa frase, mi libertad termina donde empieza la de los demás? Es decir, el otro es un estorbo a mi libertad. Si yo viviera solo en el mundo sería mejor porque así podría ser totalmente libre. Para esa concepción, el único derecho de propiedad realmente válido es la propiedad privada y que la propiedad estatal prácticamente no exista. Hasta las plazas, la plaza pública esta que veo de la ventana, hasta eso tendría que ser privado y que una empresa se encargue de mantenerla, de sostenerla, de cuidarla. Del otro lado, los que piensan a la igualdad como clave de bóveda, estoy pensando sobre todo en los que en nombre de la igualdad liquidan a la libertad. Pensemos en Stalin, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues para ellos la única propiedad es la propiedad pública, la propiedad estatal. La propiedad privada es anulada, no existe como tal. En cambio, para aquellos que no pensamos desde las filosofías de la sustancia, para la filosofía de la sustancia o lo que existe es el individuo y por lo tanto la libertad del individuo es lo más importante, o lo que existe es lo colectivo, la clase social, el pueblo, y por lo tanto la igualdad es lo más importante, que ningún individuo sobresalga de los demás, ¿no? Porque lo que existe es lo colectivo. En cambio, los que pensamos que la sustancia es producto de la relación, que la relación está antes que la sustancia, que nosotros somos en relación, vamos a pensar la sociedad y la política a partir de la fraternidad. Entonces vamos a descubrir que la libertad la conquisto cada día luchando por esa libertad junto con el otro. Y entonces voy a descubrir que los programas de derechos humanos tengo que trabajar en clave fraterna, cómo hacer para que no lleguemos a que tenga que intervenir la Corte ante una violación a los derechos humanos, porque estamos trabajando y peleando día a día para que no se violen los derechos humanos. Entonces, vamos a resignificar a la libertad y la vamos a ver no como un estado, sino como proceso. Y vamos a resignificar a la igualdad. Y vamos a saber que lo importante no es que todos seamos iguales, sino que tengamos igualdad de oportunidades y al mismo tiempo que seamos susceptibles de reconocernos en la diferencia y con la diferencia. Descubrir que lo contrario de la identidad no es la diferencia, que lo contrario de la diferencia es la indiferencia. Descubrir la importancia de saber que Dios es trino y uno. No importa que Dios exista o no, yo creo que sí, pero no importa. Lo importante es que asumir que somos imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino, es decir, que no es igual a sí mismo, porque es relación, porque es relación. Esta idea de la categoría de relación como previa a la de sustancia, es algo que es común a todos los pueblos que no tienen al verbo ser. El ser se opone a la nada. La oposición fundamental de todos los otros pueblos, del pueblo judío, de los distintos pueblos bantúes, americanos, es cosmos-caos. Y el cosmos, frente al caos inicial, el cosmos lo genera la comunidad de seres humanos, de animales, de la tierra. Y quiero entonces saber con ese manifiesto fraterno impresionante que justamente arranca hablando de frater, que es la Fratelli Tutti. Y en la encíclica Fratelli Tutti, el Papa nos va a hablar del buen samaritano.
y nos va a plantear un modo de entender la fraternidad fascinante, que es un modo muy tradicional de muchos pueblos, pero que la modernidad, sobre todo la modernidad europea, lo olvidó. Recordemos que cuando Robespierre, en la Revolución Francesa, habla de fraternidad, lo que él dice es: tenemos que obligar a todos a ser fraternos, y al que no quiere ser fraterno lo pasamos por la guillotina. Así terminó. Era una fraternidad inhumana, una fraternidad obligada. Por lo tanto, lo único que consiguió fue que las cosas estén mucho peor después de Robespierre que antes de Robespierre. Como pasa siempre que queremos enfrentarnos al devenir de la naturaleza como physis, no como natura. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos la fraternidad como lo hace el Papa? El Papa nos muestra cómo el samaritano ayuda a el que está ahí sufriendo a la vera del camino. No lo ayuda por buenismo, no lo ayuda porque hoy decidí ser buenito, porque no, lo ayuda porque él se da cuenta que no puede sentirse él completo si no es también con el otro. Es decir, lo que el Papa nos muestra es que la fraternidad no es algo que sea lindo, que sea buenito. La fraternidad es nuestra condición, somos porque somos en relación. Entonces, o asumimos nuestra condición fraterna y por lo tanto vivimos todos mejor, o la asumimos y vivimos todo peor. A mí me impactó cuando en el 2010 estaba en Sudáfrica y conversando con blancos, colegas, o sea, docentes sudafricanos, me contaban, mayores que son, pero que habían vivido en los tiempos del apartheid, me contaban cómo no vivían bien los blancos en aquel momento, porque siempre tenían miedo de que algún negro, de la servidumbre, y uso deliberadamente la palabra servidumbre, ¿no? De la servidumbre de la casa, los matara, los envenenara, que el día que hubiera un levantamiento, es decir, como somos hermanos, el saber que una vida más digna para los de abajo nos genera una vida más digna para todos. Entonces, en este sentido, el llamado que hace el Papa, la genialidad que tiene es que justamente apunta a algo muy hondo nuestro, que es que somos en relación. No es que hay que ayudar al otro porque somos buenitos, no es que hay que ayudar al otro por un mandato, un imperativo ético para... No, se trata de ayudar al otro para realizarnos. Y en este sentido, si nosotros partimos de la libertad, vamos a defender a la propiedad privada como propiedad básica y común, perdón, como propiedad básica y fundamental. Si partimos del paradigma de la igualdad, vamos a defender la propiedad pública, todo tiene que ser del Estado. Pero si partimos del paradigma de la fraternidad, vamos a asumir que así como hay libertad, por lo tanto tiene que haber propiedad privada, así como hay que pelear por cierta forma de igualdad con reconocimiento, hay también entonces propiedad pública. Pero la fraternidad nos enseña que la construcción es una construcción en común y por lo tanto esa propiedad comunitaria que la gente de la Cajonat ha permitido poner ahí en evidencia y que este fallo también pone en evidencia, nos muestra algo muy profundo. Y es que justamente desde un pensamiento no étnico blanco moderno, de un pensamiento universal, como es el pensamiento latinoamericano, como es el pensamiento andino, como es el pensamiento del Papa Francisco, que es católico, y católico significa universal, ¿no? Desde un pensamiento universal que pueda ir más allá del pensamiento étnico blanco, desde ahí entonces podemos encontrar claves no solamente para esta comunidad de Rivadavia, sino que podemos encontrar claves para repensar de otra manera el cuidado de la casa común. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo cerraría acá y después, si les parece, hacemos un diálogo de una media horita más o menos, si les parece bien. Gracias por la paciencia. Gracias, Enrique. Muchas gracias, muy interesante. Pasamos a la ronda de preguntas que las pueden hacer o bien por chat, hacerla directamente, o pedir la palabra y lo hacen, les abrimos el micrófono. ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, creo que voy a Carmen. empezar yo. Creo que voy a empezar yo las preguntas. Enrique, a ver, te quiero preguntar en base a un autor que sé que te apasiona, que es Levinas, y preguntarte si encontrás alguna vinculación o alguna similitud en esta categoría de relación con el concepto de otredad que nos habla Levinas. Muchísimas gracias, Vero, por una tan interesante pregunta. Pues sí, efectivamente, Levinas me encanta y ahí me das oportunidad para contar algo. Yo le empecé a leer a Levinas a partir de Scanone. Scanone, el teólogo que es bueno, maestro del Papa Francisco y que de hecho es el primer, fíjense ustedes, el primer autor no europeo citado por un papa a lo largo de la historia, ¿no? Lo cual nos habla de que si bien la Iglesia se llama católica, a veces ha sido bastante poco católica en el sentido de universal, ¿no? Y Scanone justamente sí era un gran lector de paso el aviso, la Universidad de San Isidro ha creado el Instituto Scanone y hace pocos días hicimos a partir justamente de unos comentarios a la Fratelli Tutti, aprovechamos para ponerlo a la luz, y el Papa nos mandó una carta lindísima, tanto sobre Scanone como sobre la Universidad de San Isidro, que todavía nos dura la alegría y el orgullo como comunidad universitaria por este tema. Scanone me contaba alguna vez que cuando ellos, ahora digo quiénes son ellos, van a verlo a Levinas, a mediados de los años 70, Levinas era profesor en Lovaina. Levinas, para los que no lo ubican, era un filósofo lituano cuya familia fue tomada, judío lituano, cuya familia fue tomada prisionera por el Tercer Reich y, bueno, fueron todos víctimas de la Shoah. Entonces, él tiene unos desarrollos realmente muy interesantes, filosóficos muy interesantes. Lo van a ver sobre este tema de la otredad, del reconocerse que uno es a partir justamente del otro, pero no solamente del otro individual, sino también del tercero, la importancia que tiene el tercero. Después les cuento algo más de por qué esto es muy importante para pensar este tema justamente de la propiedad común. Pues la cuestión es que van Enrique Dussel, Sinot, Carlos Cullen y Scanone. Hoy diríamos qué encuentro tan machirulo, no estoy dándome cuenta ahora que lo cuento que eran todos varones, pero bueno, el caso es que van, están los 5 ahí y Scanone, y entonces Dussel le dice, mire, maestro, nosotros hemos tomado muchas de sus ideas para nuestras concepciones filosóficas, teológicas, pero hay algo que nosotros incorporamos y que falta en su desarrollo, que es el concepto de pueblo. Para nosotros es muy difícil pensar los derechos, pensar la justicia como cuestiones de sujetos, por más que pienses en el otro, hay un otro colectivo que se conforma, que es la idea del pueblo. Entonces Levinas dice, es que el pueblo es un concepto fascista. Claro, Levinas tenía en mente el folk de Hitler, el popolo de Mussolini. Entonces, a raíz de esto, le dice Scanone, ¿y el concepto de pueblo de Dios también es un concepto fascista? Y entonces Levinas dice, bueno, pero es un concepto teológico, no filosófico. Y Scanone le dice, ¿y acá también podemos distinguir entre teología y filosofía? Y Levinas le dice, cambiemos de tema. Es decir, hay algo, por supuesto, que a Levinas me parece, y creo que es muy correcto lo que señalas, pero hay algo que yo tomo mucho de Levinas y que ahora voy a señalar que es, pero siempre pensando en los términos que lo piensa el Papa Francisco. Es decir, la categoría pueblo como una categoría relacional y no sustancial. Para el nazismo, para el fascismo, para los populismos, el pueblo es una categoría sustancial. Y eso es peligrosísimo. Y acá Scanone introducía una variante muy interesante justamente a partir de la filosofía andina de la categoría relación. Él hablaba de 4 formas de entender la relación. La primera relación, que es la que
constituye a un pueblo es la relación hacia. Tenemos un lugar hacia donde ir. Por ahí unos quieren ir por un camino, otros por otro. Ese es el pluralismo. Tenemos un hacia. Entonces, primera es la relación hacia. La segunda es la relación con. Yo no puedo ir hacia ese lugar solo. Tengo que ir con el otro, aunque no me guste, aunque me caiga mal, aunque haya votado otro candidato. Bueno, tengo que ir con el otro, pero no lo puedo matar, no lo puedo negar. Tenemos que ir con el otro. Pero hasta ahí también podemos tener un pueblo fascista, porque podemos tener un líder que está señalando el Asia y marchar como esos desfiles, ¿no? Desde la época de Mussolini, de Hitler, de Stalin, marchamos hacia el mismo lugar uno con otro. Hace falta dos categorías de la relación que la filosofía andina tiene muy incorporada, que es la relación esta relación que nos va haciendo, que justamente, fíjense las palabras que suele usar la filosofía andina, mientras nosotros, cuando hacemos algo juntos, solemos decir armamos, construimos, y esto está bueno, pero si usamos verbos entre comillas femeninos, si decimos urdimos, tejemos, tramamos, eso está mal. En cambio, la filosofía andina usa mucho más urdir, tramar, tejer como cosas positivas, ¿no? Es el entre. Y sobre todo, la relación cara a cara. La relación que en latín llamamos coram, que es muy lindo, me gusta coram porque es corazón a corazón, ¿no? Es decir, esto es lo que impide la construcción de un pueblo en un sentido fascista. El entre y el mirarte impide que desfilemos todos juntos hacia donde ese líder nos esté. Lo que no quiere decir que no haya líderes, está muy bien, yo no soy contrario al líder. Hay gente que tiene tanto miedo a Hitler o a Mussolini que cree que Evo Morales es Hitler porque es un líder, no jodamos. Hay líderes buenos, líderes malos, hay de todo en la viña del Señor. Yo no le tengo miedo al líder, sí le tengo miedo al líder que piensa en términos de un pueblo sustancial, porque ahí tengo miedo de que ese pueblo se termine creyendo una sustancia. Y eso sí es peligrosísimo. Entonces, dicho esto, el problema básico de Levinas es su miedo a la idea de pueblo, que es lógico, por eso les empecé contándoles cómo se murió la familia de Levinas. Si a vos te matan a tu familia en nombre del folk alemán, obvio que la palabra pueblo te suena a algo muy peligroso, es lógico. Para Levinas lo contrario, a Levinas le tiene miedo al poder, como pasa con Foucault, como pasa con Bourdieu, como pasa con todos estos filósofos. Porque para ellos el poder es lo contrario de la libertad. Ahora, para mí el poder es lo contrario de la impotencia. Si no construimos poder, no podemos hacer nada. La comunidad La Cajona puede hacer algo porque construye poder. Si no construís poder, olvídate de que el Estado venga a hacerte respetar los derechos humanos. Olvídate, porque vamos a generar un Estado totalmente servil a los que sí supieron construir poder. Dicho esto, ¿qué es lo que tomo de Levinas que me parece fascinante? Toda la filosofía moderna, desde Descartes hasta Martin Buber, por ahí Marx más o menos, pero también Marx, parten del sujeto, como individuo. Es el individuo lo que importa, de ahí, ¿no? Yo pienso, luego yo existo. Te llega a decir, toda la filosofía se reparte entre sujeto y no sujeto, entre yo y no yo. Bien, Martin Buber, filósofo judío, el judío justamente es la filosofía de la otredad. La filosofía judía nace con Dios diciéndole a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta filosófica de Caín, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? Es decir, está lo otro ahí. En la filosofía judía es la filosofía de la otredad. Por eso tiene que ser un filósofo judío como Martin Buber el que diga, ojo, que esto de la filosofía étnica blanca no es que esté bien o mal, es que es erróneo, porque nunca arrancamos del yo. El nene cuando es chiquito se conoce a sí mismo a partir de su mamá. Paula, después vamos con lo de Paula que está muy bueno. El filósofo desde que es chiquito se conoce, el nene desde que es chiquito se conoce a partir de su mamá. Yo me constituyo a partir del tú. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros pensando nada más que en nosotros? ¿Y cuántas haces en función del otro o de la otra?
cuando estás haciendo tu doctorado, ¿lo estás haciendo nada más que por vos? ¿O lo estás haciendo porque querés que tus hijos te admiren un poquito más, que tu pareja te quiera un poquito más? ¿O por cagar a ese otro hijo de puta que si no, vos doctor, va a agarrar el puesto delante que vos, o doctora? ¿Se entiende? Es decir, ¿cuántas cosas vos haces solamente por vos y cuántas otras cosas haces o por amor, o por odio, o por algo que tiene que ver con el tú? Cuando Martin Buber nos dice que el yo se constituye a partir del tú y no a la inversa, nos enseña algo importantísimo. Pero ahí viene Levinas, que es más judío que Martin Buber, para señalarnos algo todavía más importante. Y es que con el yo y el tú corremos el riesgo de entender al tú como otro filósofo judío que a lo mejor le suena el nombre de Husserl planteaba. Él decía, tengo que respetar al otro porque el otro es mi alter ego, mi otro yo. Yo les aseguro que a Héctor y a Laura y a Verónica los quiero muchísimo. Pero yo no quiero ser un otro yo ni de Héctor, ni de Laura, ni de Verónica. Estoy seguro que ustedes a mí también me quieren, pero no quieren ser otro Enrique. Ser un alter ego implica anular al otro. Si nos quedamos con el yo y el tú, el otro siempre es anulado. Por eso los grandes amores de la historia siempre se quedaron nada más que con dos y terminaron muriéndose los dos. Pensemos en Romeo y Julieta, pensemos en Tristán y Isolda. Por eso Alejandro Dumas decía que un matrimonio es una carga demasiado pesada para ser sobrellevado por dos personas. Hacen falta tres por lo menos para sobrellevarla. Verónica está mirando con sonrisa pícara. Estamos pensando en el tercero como el hijo, el tercero así como el amante, que puede estar ahí, por supuesto, el amante, pero también estamos pensando como el hijo, lo estamos pensando como Dios, como una causa. Te quiero porque vos sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Levinas introduce el tercero. Levinas dice que si no es por el tercero, la justicia deriva en una mera obligación moral que se realiza si uno de los dos es más fuerte que el otro o si el otro le consigue mover los sentimientos al uno. ¿Se entiende esto, no? Laura y yo acordamos en que ella me paga tanto por tal contraprestación. Resulta que yo no realizo la contraprestación. Las únicas posibilidades que tiene Laura es, o como se enteró porque hablé de paz, entonces que la quiero mucho a mi hija, me dice, si vos no cumplís con lo tuyo, olvídate de volver a ver a tu hija, o de decirme, Enrique, mirá lo que me costó pagar, ¿se entiende? Pero en cambio, si este mismo convenio que hacemos entre Laura y yo lo hacemos delante de todos y yo no cumplo, la sanción que la comunidad va a erigir sobre mí hace que a mí no me convenga. Entonces ahí aparece la idea de la institución. La institución aparece por el tercero, justamente. Y la fraternidad es lo que nos habla del tercero. La libertad nos habla de yo, quiero ser libre, que nadie me moleste. La igualdad nos dice, quiero ser igual que vos. No quiero que vos tengas una bicicleta más linda que la mía. La fraternidad nos dice, los hermanos se pelean y se pelean siempre por un tercero. Los celos, todos los que tienen más de un hijo saben que la mayor parte de las peleas entre hermanos vienen por celos, por el tercero. La fraternidad justamente es la que nos dice, siempre está el tercero ahí. No podemos arreglar la cosa. Por eso la gran diferencia de pensar el conflicto social como si fuera la resolución de conflicto que estudiamos en la mediación, desde la carrera de Derecho, ¿no? Ahí sí estás mediando entre dos, pero el conflicto social siempre incorpora el tercero. Bueno, la fraternidad nos habla de que siempre hay conflicto porque está el tercero. Y en este sentido, el aporte de Levinas con respecto a mi constitución a partir no solo del tú, sino sobre todo del tercero, es genial. Pero un tercero con el cual construimos pueblo, que eso no está en Levinas. No sé si les parece que leamos lo que dice Mariana Paula Ardizone. Bueno, gracias por el elogio. Dice, me pregunto y les pregunto si la utopía de la propiedad comunitaria es realizable por las comunidades originarias y si es realizable en la modernidad. Mirá, yo personalmente creo que como tal, no. De hecho, uno de mis colaboradores, que es un filósofo congoleño muy interesante, Kakoshi Kashindi, él está trabajando el vínculo entre el concepto de
Ubuntu y el concepto de summa causae o summa camaña, ¿no? Summa causae, summa camaña, dicen los amigos que quechua-parlantes que es una barbaridad traducirlo por buen vivir, pero bueno, les pido perdón, traduzcámoslo, ¿no? Por ese buen vivir, que todos los ponen alguna, si quieren felicidad en un sentido no de ser feliz, que eso todos nosotros tenemos más de 17 años, sabemos que no podés ser feliz, pero sí de estar siendo feliz, por lo menos de estar siendo feliz de estar vivo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no se puede volver a una propiedad comunitaria en el sentido de los pueblos originarios, como no se puede pensar el summa causae y el concepto de Ubuntu en el sentido de pueblos premodernos, no. Pero eso no significa que no podamos tomar sus enseñanzas y pensar, sí, las cosas desde otra perspectiva. No es lo mismo pensar la educación como un bien privado o un bien público que como una propiedad común. No es lo mismo pensar el aire, el agua, pensar un montón de cuestiones como propiedad privada o propiedad estatal que como propiedad común. Y hay algunas cosas donde no tenemos más remedio que hacerlo así. La Amazonia no es ni propiedad pública del Estado brasileño, ecuatoriano, boliviano, peruano, ni es tampoco puede ser propiedad privada, porque todos necesitamos de la Amazonia para respirar. Entonces, necesariamente tenemos que pensarla como propiedad común, lo cual, por supuesto, nos va a llevar a repensar montones de cosas y montones de aspectos, pero tiene que coexistir la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad común, porque el acuífero guaraní es propiedad de la Argentina, es propiedad de Paraguay, es propiedad de Brasil, es propiedad de... No. Si alguna potencia pone, casualmente alguna potencia ya la puso, ¿no? Una pista apta para que aterricen los aviones tanques más grandes que hay en este momento en el mundo sobre el acuífero guaraní, y todos los estados dicen, nosotros no vamos a permitir, pero en ese lugarcito, un país o una empresa chupa toda el agua, se tomó toda el agua, por más que los estados digan, no, es mi propiedad pública, o que otras empresas digan, es mi propiedad privada el agua que está acá abajo. No, el agua fluyó por ahí, se te la llevaron. Es propiedad común. Y en este sentido tenemos que pensar nuevas formas de pensar esto. Los derechos humanos tienen que ver justamente con lo común. Les recomiendo que lean uno de los artículos que publicamos en la revista Poliedro, está disponible, es un recurso abierto, es propiedad común justamente la revista Poliedro, ahí tienen un excelente ejemplo, entran a la editorial, a la página de la Universidad de San Isidro y van a ver un excelente estudio que hace uno de los juristas latinoamericanos contemporáneos más interesantes, que es Santiago Botero, colombiano que dirige en México el doctorado en Derecho de la Universidad de Anáhuac, donde él trabaja si las empresas pueden violar los derechos humanos. Y el problema de que las empresas que efectivamente violan los derechos humanos son mucho más poderosas que los estados donde están violando los derechos humanos. O sea, el PBI de una empresa que está violando los derechos humanos en Bangladesh, hay 3 empresas por lo menos que los están violando. Cualquiera de estas empresas tiene un PBI 15 veces mayor al de Bangladesh. Cuando se produce la tragedia de Rana Plaza, donde mueren en el acto 1.200 trabajadores de empresas textiles de marcas muy reconocidas, y además hay 6.000 que van a morir a lo largo del tiempo fruto de esas quemaduras, eso es una violación de los derechos humanos. Ahora, Bangladesh, ¿puede decirle algo a Zara, a Nike, a estas empresas que tienen mucho? No. Ecuador, ¿puede decirle algo a Exxon cuando en Estados Unidos destruye el medio ambiente? No. ¿Por qué? Porque si vas a hacer algo, te compran un montón de periodistas que te voltean al presidente que quiera estar en contra. O sea, hay estados que no pueden enfrentarse a empresas que son predadoras de los derechos humanos. Necesariamente tenemos que pensar, entonces, en esos temas en términos de propiedad común, de toda la humanidad tiene que intervenir en estos casos. ¿Cómo? Bueno, yo creo que se va avanzando. Y claves muy interesantes de esto, les recomiendo que vayan siguiendo muchas de las enseñanzas de Francisco, donde en sus líneas teóricas las encontramos particularmente en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti, pero en herramientas
herramientas concretas de acción política, que de eso se trata la política, no de la politiquería de gana un partido, gana otro, la política como construcción colectiva, bueno, también van a ver en el Papa Francisco muchísimas líneas de acción colectiva que, entre otras cosas, volvemos al inicio, tienen que ver con que cuando pensamos en términos de derechos humanos, no podemos pensar en los derechos humanos ya violados. Tenemos que pensar en cómo construir políticamente previamente para esto. Entonces, en este sentido, vuelvo a la pregunta de Paula. Creo que como tal no podemos pensar hoy la propiedad común en los términos de los pueblos originarios, no podemos pensar el concepto de Ubuntu, no podemos pensar el concepto de Summa Causae, tal cual como sí son aplicables en esos contextos. Pero sí podemos tomar enseñanzas de ellos para pensar la vida en común en nuestra casa común en esta altura del siglo XXI. Al menos a mí me parece así. Bueno, no sé si hay más preguntas. Verónica. ¿Sí? Sí, más que una pregunta, yo le quiero agradecer al doctor Del Percio por la claridad que ha tenido en su exposición y muy interesante, y sobre todo por el convenio que hemos celebrado con la universidad. Creo que este es el comienzo, esta es nuestra primera actividad, y creo que es el comienzo de muchas actividades tan interesantes como esta. Así que muchísimas gracias, Enrique, en nombre de la asociación, y bueno, y de la comisión, que es la primera actividad que estamos realizando. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, realmente un gusto enorme. Además, para mí sobre todo, pues una linda excusa para volver a hacer cosas juntas con alguien que quiero tanto como Vero. Así que realmente, desde lo personal, muchísimas gracias. Y como instituciones, por cierto, por las cuestiones que señalaba Verónica al inicio, tenemos muchísimo, muchísimo en común. Creo, sí, querida Carmen, que ¿te acordás el final de Casablanca cuando Humphrey Bogart le dice al otro, creo que este es el inicio de una bella amistad? Yo creo que entre las estamos en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos los participantes. Damos por cerrado esta conferencia y los esperamos para el próximo miércoles con la conferencia de Renato Ravival. Que pasen buenas noches.